la gran marea de datos, ¿no? Dentro de la gran cantidad de datos, ¿sí? Para buscar patrones de información, ¿no? Esos patrones de información serán importantísimos, ¿no? Serán como diamantes en bruto, digamos, ¿no? Que van a permitir de alguna forma tomar decisiones sabias, ¿no? Ya no en base a corazonadas, ¿no? Sino en base a información que he podido procesar, ¿no? ¿Sí? Es decir, y esa información será útil para tomar decisiones, ¿no? Entonces, minería de datos también, entonces, conviene señalar, es una evolución a las bases de datos. Alguien incluso la va a vender como tecnologías de base de datos, ¿tá? Ya, digamos que esté asociado con eso, ¿no? Pero tiene que ver con las bases de datos, sí, aunque no necesariamente, ¿no? Las data warehouse, ¿no? Es otra tecnología que también estaban por ahí, ¿no? Es decir, está por ahí. Data warehouse sí doy testimonio, que hay muchas empresas que han trabajado y siguen trabajando con data warehouse. Serían casi, digamos, hoy por hoy, muy rara empresa que no usa data warehouse. Muy rara empresa, ¿no? Es decir, casi sería, digamos, bastante risible el hecho que una empresa no use data warehouse, ¿no? Las data warehouse permiten rápidamente acceder a información de forma más concreta, más puntual, información estadística, ¿no? Histórica estadística, permitiría analizar la información más rápidamente. Sí, son, las data warehouse no están pensadas para para dar información operativa. Una data warehouse no te va a decir cuánto cobrarle a un cliente que te ha hecho un pedido. Data warehouse no es para él. Data warehouse es para un mando medio, ¿no? Es para un mando medio, ¿sí? Para predecir, por ejemplo, cuánto se ha vendido de determinado producto, ¿tá? En la primer quincena del mes de mayo, ¿no? En los últimos 5 años, a ver, mostrame los últimos 5 años. ¿Tá? Haces un clip y automáticamente sale esa información, ¿no? ¿Sí? Con un solo clip está al toque esa información, ¿no? No quiero la última quincena, quiero ver el segundo trimestre, ¿no? Entonces, ya una comparativa de todas las ventas que se ha hecho en el país, ¿no? Hago por regiones, o sea, las data warehouse ofrecen lo que se llaman los cubos, ¿no? ¿Sí? Que me permiten justamente eso, ¿no? Un análisis, digamos, rápido, ¿no? Rápido para verlo, siendo un cubo por lo menos, ¿no? Un cubo solamente muy modesto, maneja como más de 720 reportes, con pocas dimensiones de información, ¿sí? Claro, ¿no? O sea, se lo va a manejar a nivel sumarizado, ¿no? Con algunas variables indicadas, ¿no? Vuelvo a mencionar, hoy por hoy, estoy casi convencido que más de uno acá en el grupo, si está en un cargo gerencial, mando medio, más que seguro que ha trabajado con Data Warehouse, ¿no? Más que seguro, ¿no? Vuelvo a decir, no tenerlo sería poco creíble, ¿no? Es decir, yo sé que muchas instituciones tienen ya, ¿no? Pero particularmente las empresas que compiten, ¿no? O sea, esas que compiten nariz a nariz, digamos, son las que seguramente quieren valerse de este tipo de cosas. Bueno, si Data Warehouse ofrecía un análisis estadístico, histórico, ¿sí? Que me permitía hacer un análisis en el espacio del tiempo, en el espacio geográfico, ¿tá? Si yo tengo ese análisis, bueno, lo tengo, me sirve, me ayuda, ¿no? Pero no basta con eso. Voy a dar un ejemplo concreto, ¿no? En España, ustedes
tienen una cadena de supermercados, se llama el Corte Inglés, ¿no? El Corte Inglés, como Hipermaxi acá, ¿no? Ellos sacaron una promoción de venta de carne, ¿no? En toda España, ¿sí? Y bueno, corazonada nomás, ¿no? O sea, corazonada, ¿no? Es decir, a los españoles nos gusta la carne, digamos, ¿no? Y hicieron un arreglo con los mataderos, le vendieron a un precio impecable, ¿no? Y bueno, vamos a hacer a nivel nacional, le vamos a tirar una ofertanga, digamos. Entonces, y la verdad que le fue bien, ¿no? Su producto estrella del mes, digamos, fue la carne, ¿no? Entonces está, y claro, la gente iba a comprar carne y compraba otras cosas más también, ¿no? Obvio, ¿no? Pero sus ventas mejoraron, ¿no? Es muy normal en el exterior que siempre lanzan así, ¿no? O sea, un mes hay un producto que es estrella y con eso la rompen. Así hacen en el exterior, ¿no? Mucho más agresivo. Entonces, ellos sacaron carne, ¿no? Pero vieron, y esto comenzaron a monitorear, ¿no? Después de la primera quincena, que había una ciudad, ¿no? Había una ciudad que no avanzaban, ¿no? Las ventas en esa ciudad, ¿no? No había ventas, ¿no? Es decir, sí, de repente los clientes que eran, digamos, las ventas se habían incrementado una nada casi en esa ciudad, que era bastante grande, digamos. Entonces lo agarraron al gerente de sucursal de esa zona. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué no hay tantas ventas? Mira, acá se ha hecho todo lo posible, digamos, ¿no? O sea, la publicidad es la misma, pero los clientes no responden. ¿Qué querés que haga? Y entonces fue así, tal cual, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ponte nervioso, haz algo, ¿no? Algo más, digamos, ¿no? ¿Qué podés hacer? Y bueno, vamos a meterle con todo, vamos a ir vamos a ir así, por las calles, vamos a ir con las bocinas, vamos a hacer más, no te preocupes. Y así, ¿no? Hicieron una campaña, es decir, zona por zona en la ciudad, ¿no? Que nadie, o sea, digamos, se quede sin conocer la oferta, ¿no? O sea, y así fue. Con mucho material, con un presupuesto incluso que se gastó. Las ventas subieron ahí, nada, ¿no? Nada tampoco, no mucho, ¿no? Entonces, no sabía qué hacer el gerente de zona, digamos, de esa ciudad, ¿no? Estaban desanimados. Y entonces a uno de ellos se le ocurre decir, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya no podemos hacer más nada, hemos recorrido la zona, casi casa por casa. Y algunos dicen, a ver, listame quiénes son los clientes de esa zona que me compraron, ¿verdad? Vamos a ir a hacerle un regalo especial a esos clientes. Vamos a tener un acercamiento, incluso lo van a filmar, digamos, nos van a filmar, vamos a ir a esos clientes. Y así fue el gerente de sucursal, ¿no? Fue el mismísimo gerente de sucursal de la zona, y se presentó la señora, ¿no? Por televisión, la entrevistaron, señora, qué felicidades, usted es una cliente fiel, siempre nos compra, tenemos un regalito para usted. Feliz la señora, ¿no? Entonces, y el gerente ya, cuando no estaba en la cámara, ya pues ya le dice, sí, no hemos tenido resultados no muy buenos, digamos, usted sí es una cliente que nos compra, pero sabe que su vecindario no nos compra nada, pues no, o sea, no sé por qué, por ejemplo, con esta promoción de la carne, no ha mejorado las ventas. Usted compró carne, pero el resto nadie compró. ¿Qué será, no? Que la gente no quiere parece comprar carne, digamos. Y la señora le preguntó, ¿y usted preguntó de qué religión era? Eh, todos mis vecinos, gran parte de los vecindarios son hindúes. Pasa que ese dato no estaba en la base de datos, ¿no? Pequeño detalle, ¿no? No estaba dentro de sus tablas de información, ¿no?
O sea, conocer de qué religión era su cliente, más allá que te guste o no, digamos, ¿no? Es conocer a tu cliente, pues, ¿no? Es conocer a tu cliente. Y eso le hubiera ahorrado mucha pérdida de tiempo, ¿no? Y plata, ¿no? Bueno, las bases de datos y las data warehouse y todas esas tecnologías bonitas están pasando por alto mucha información que es importante, ¿no? Es decir, si ustedes observan incluso en la base de datos clientes, normalmente hay poca información, ¿no? Si ustedes le pidieran, por ejemplo, a ver, mostrarme qué tenés en la tabla cliente, ¿no? Este, es decir, como estamos viendo en clip, ¿no? Ranura por ranura, es decir, campo por campo. Van a ver que algunas tienen poca información, casi nada, digamos, ¿no? De quiénes son sus clientes. Si voy a hacer una infidencia, yo trabajé en Cotas, ¿no? En algún momento. Y en Cotas no había, la tabla cliente tenía 5 datos, ¿no? 5 columnas de información. ¿Sí? Y una de ellas era el teléfono. Una de ellas es el teléfono, ¿no? El domicilio estaba registrado, pero el domicilio estaba mal registrado. En el domicilio está el barrio, está la UP, está la zona incluso, está la calle, está el número de casa, y si es un edificio, además debería estar el número de departamento, ¿no? O sea, toda esa información, es decir, no hay, no hay típicamente registrada en la tabla, en el campo domicilio de nuestros clientes. Es decir, en muchos casos, incluso en Cotas decía, no sé, pues, Avenida Paraguay, decía, así decía de un cliente, ¿no? Y en su nombre decía J. Pérez, digamos. Ni siquiera sabíamos si era Juan o si era, no sé, pues, ¿no? Otro nombre, ¿no? O Juan Carlos, digamos, no teníamos ni idea de eso. ¿Tá? Entonces, cuando en Cotas había la posibilidad de hacer, digamos, una guía por calle, nunca se pudo hacer eso, digamos, porque no había información, la información no estaba bien registrada. ¿Verdad? Me imagino que ahora hay mucha más evolución. Ya no trabajo en Cotas hace tiempo atrás, ¿no? Pues temporalmente, ¿no? Pero así, la verdad es así. Y tener el campo religión, por ejemplo, no lo tienen registrado, ¿no? No lo tienen registrado. Es importante y depende obviamente de tu segmento de cliente, depende de tu proceso de negocio, depende de todo, ¿sí? La tabla de cliente, una tabla de cliente debería tener muchos campos de información, mucha más información para hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo. Yo le decía en tono de broma incluso a los chicos del sistema, debería aparecer incluso, si te interesa, por ejemplo, en por ejemplo, en Europa se usa mucho, hay campañas para gente diabética. ¿Y dónde sacan que hay gente diabética? Y sí, hay mucha población que es gente diabética. ¿Tá? Y pueden hacerse ofertas para gente diabética. Por supuesto, se puede hacer así, ¿no? Ahora, si no tienes en tu base de datos esa información, ¿de dónde la vas a sacar? ¿No? Vas a registrar enfermedades que ha tenido y no vas a poder tenerla solamente registrado. Sería quizás entrar un poquito más dentro de la intimidad de cada cliente. ¿Tá? Pero hay información que es importante que sí te hace la distinta, o sea, o sea, te hace distinta tu campaña, ¿tá? Te hace muy diferente tu campaña. Entonces, la minería de datos tiene que ver con datos, sin duda, ¿no? Pero incluso datos atípicos como el que mencioné, ¿no? Que me permitían tener un análisis mucho más profundo, ¿no? Y tiene que ver con base de datos, con data warehouse, tiene que ver con tecnologías de este orden, sí, pero no solamente eso, sino más cosas, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Puede ser que el año pasado me fue muy bien, digamos, el mes de febrero, digamos, ¿no? Un mes lluvioso, históricamente lluvioso, eso dice la data warehouse, ¿no?
Sí, todos los meses de febrero llueve altísimo, entonces hay que comprar paraguas, ¿no? Tenemos que tener una cantidad de paraguas. Lo último que tuvimos fue tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, si este año no hay un pronóstico de lluvias importante, ¿no? ¿Para qué voy a comprar tanto paraguas? De repente toca un mes de febrero seco, ¿no? Voy a tener estoqueado de paraguas al cohete, ¿no? ¿Para qué quisiera tantos paraguas, digamos? Entonces, y es plata dormida, ¿no? No le va a gustar al empresario tener un stock ahí, ¿no? Pero ese dato no está en mi base de datos, pronóstico del tiempo, no está. Sí está, digamos, en otros contextos, ¿no? Existen satélites, existen información que yo puedo, digamos, adquirir, ¿no? Entonces yo podría ver, digamos, podría ver esa información del pronóstico del clima, digamos, de febrero, de repente para Santa Cruz, digamos, ¿no? O por ciudad, o por región. Podría tener esa información. Bueno, data mining tiene que ver con también eso, ¿no? Tiene que ver con buscar otras fuentes de información, no necesariamente las bases de datos y las data warehouse, ¿no? Eh, Minería de datos engloba una serie de técnicas, ¿tá? Engloba una serie de técnicas, ¿sí? Eh, de inteligencia artificial, de estadísticas, ¿sí? Que me permiten básicamente obtener, ¿no? Obtener eh, no información, ¿no? Sino eh, patrones de información, o lo que se conoce como conocimiento. Ya es una evolución a lo que es la información. Es decir, mi búsqueda está orientada hacia patrones de información, ¿no? No está orientada hacia alguna información específica. Lo voy a poner con un ejemplo para que se quede claro, ¿no? Otra vez, doy un caso también conocido, ¿no? De minería de datos, ¿no? También el Corte Inglés, ¿no? Este, el Corte Inglés en un momento determinado, este, eh, buscando, ¿no? ¿Qué cosa más podría hacer, ¿no? Comenzó a analizar, ¿no? Que gran parte de su, de su, digamos, de sus clientes, digamos, bueno, había una cantidad de clientes no despreciable, ¿no? No despreciable, que compraba cervezas, ¿no? Algo que miraron ahí con detalle, con cierto detalle, ¿no? Curiosamente, entre semanas, ¿no? Eso es lo raro, ¿no? Sí. Vieron que había un patrón, un conjunto de personas, de clientes, ellos lo identificaban como un clúster, ¿no? Un grupo de gentes, ¿no? Que más o menos tenían, tenían ciertas características similares, ¿no? Este, eran hombres casados, ¿no? Más o menos, digamos, ¿no? Había cierta similitud en eso, ¿no? Y que compraban típicamente entre 2 y 4 de la tarde. Normalmente, en ese rango había un patrón, es decir, no digamos brutal, pero sí había un patrón importante que compraba. Y alguien por ahí también cazó y en su análisis buscando información de qué productos, cómo se vendían los productos, miró así, de repapinchete, que también, ¿no? Curiosamente también había una compra de los pañales, ¿no? Es decir, se compraban pañales. Entonces decidieron cruzar quienes compraban pañales y quienes compraban cerveza, y en más de un 90%, es decir, eran el mismo público, era el mismo grupo de personas que compraban. Entre 2 o 4 dólares compraban cerveza y compraban pañales. ¿Qué hizo el supermercado? Bueno, una decisión tampoco tan grande, ¿no? Siempre lo que hizo fue, al lado de la cerveza, poner el pañal para facilitar la búsqueda, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo, ¿no?
Entonces, cosa que el cliente llegaba, tenía la cerveza, pero ahí estaba el pañal ahí al lado. A veces queda el papá que se quedaba a cuidar al hijo, ¿no? Y bueno, le siguieron los siguientes 3 meses, los siguientes 3 meses el incremento de venta de ambos productos fue alrededor del 4 al 5%, digamos. O sea, valió la pena mirarlo esos dos patrones y cruzarlos, digamos, ¿no? ¿Ya? Porque significó un incremento de ventas, digamos, ¿no? Entonces fue una cosa ahí que al milímetro le ganaron a la competencia. A eso nos llamamos, decimos patrones, ¿no? Cuando vemos un conjunto de datos, ¿no? Un conjunto de datos que ciertamente nos interesa mirar con detalle, ¿no? A eso llamamos patrones, ¿no? Entonces, un patrón, es decir, nos va a, de alguna forma, identificar un elemento, digamos, un conjunto de datos que tienen determinado comportamiento. A decir verdad, lo que estamos haciendo con esta tecnología no es nada nuevo, ¿no? Sí. También se equipara mucho a lo que hacía típicamente la vendedora de la casa, de la cuadra, ¿no? La de la venta de nuestra cuadra, ¿no? Es decir, probablemente nuestra vecina, ¿no? Ya nosotros íbamos, ya, dame soda, le decíamos nosotros, y ya ella sabía que yo siempre iba a buscar soda Coca-Cola porque es la que me gusta, digamos. ¿Ya? Y es más, ya podría ella hasta leerme la mente casi, digamos, saber por qué voy, digamos, a comprar y qué cosas voy a comprar. ¿Sí? Me conoce por nombre, me conoce todos los datos, ¿no? Ya sabe históricamente qué le compro, digamos, ¿no? Bueno, esa información se ha perdido justamente, digamos, en la venta hacía mucho, ¿no? Para las empresas, los supermercados somos X, ¿no? No tenemos ni nombre siquiera, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, para una empresa es difícil, quizás, orientar el proceso, digamos, así uno a uno, ¿no? Pero bueno, también hay enfoques modernos, el marketing relacional, el marketing uno a uno, ¿no? Que hablan acerca de qué es importante recuperar eso, ¿no? Entonces, acá podemos identificar patrones, ¿no? Es decir, es un patrón de comportamiento, ¿no? Sí. Es decir, como que se puede trabajar ese escenario, ¿no? Si a mí me gusta, por ejemplo, si a mí me gusta la bicicleta, probablemente también me gusten los deportes, probablemente también me guste hacer camping, hacer viajes permanentemente, es una persona atlética, y así como yo, o así como esa persona, puede haber un conjunto de personas que también, caramba, ¿no? O otro ejemplo, ¿no? Que también hubo otra situación que también puede presentarse, ¿no? Normalmente, y así también pasa en nuestro país, hay un periodo donde la gente se casa, ¿no? Sí, se casa y ni bien se casa, ya está embarazada, ¿no? A los meses, ¿no? Se han hecho estudios, incluso la información del INE normalmente publica y ya está, vende, digamos, esa información de esos estudios estadísticos. Entonces, este, esto se hizo mucho en el exterior, ¿no? ¿No? Incluso ya tenían ellos cruzados quienes se habían casado, tenían información, incluso quiénes se habían casado, cuándo se habían casado, más o menos tenían un cruce de información y hacían un pronóstico más o menos de cuándo tendrían hijos. Por lo tanto, ya a la casa le llegaba información a ese conjunto de novios, esposos, futuros padres, de acuerdo al pronóstico que tuviesen, probablemente tendría necesidad de pañales, de ropa, de cosas así, ¿no? Entonces yo ya puedo hacer un trabajo en base a ese patrón, ¿no? Puedo tomar decisiones en base a ese patrón, ¿no? Entonces esa información, eso me va a servir a mí para orientar la campaña de mercadeo, estoy hablando en el ejemplo que estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Así hay base en el mercadeo y no es pura corazonada, obviamente, ¿no? La corazonada no tiene base científica, ¿no? Datos, ¿no? Los patrones serían básicamente aquello que me permitía detectar, ¿no? Que cierta
cierta cantidad de datos tiene un comportamiento similar, ¿no? ¿Y cómo qué? Y ustedes lo saben también, ¿no? Ustedes mismos son, o sea, pudiesen resultar predecibles y ustedes podrían estar perfectamente, cada uno como cliente, cayendo en una u otra categoría, en uno que otro grupo de personas, ¿no? Hay, por ejemplo, gente que es vegana o vegetariana, ¿no? Hay gente que le gusta mucho los deportes, otros que somos más bien sedentarios, ¿no? O sea, entonces se pueden perfectamente discriminar en el sano sentido, ¿no? Estos segmentos y tener patrones de información que me permita hacer algo en función de eso. Bueno, pero para tener esa maravilla de patrón que me permite tener un diamante, ¿no? En cuanto a información, necesito aplicar un proceso, ¿sí? Ese proceso es un proceso de descubrimiento de ese patrón. No se llega ahí nomás con puro olfato, ¿no? Es un proceso metódico, ¿no? Es un proceso metódico, ¿ok? Y eso es lo que vamos a poder apreciar nosotros, ¿no? Eso es lo que vamos a poder apreciar, ¿no? Con minería de datos. Esta definición siempre me encantó, ¿no? Es aprender del pasado para mejorar nuestras decisiones del futuro, tal cual. Se puede predecir perfectamente el comportamiento de los datos hacia el futuro, partiendo del pasado, ¿no? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Es que acabo de cambiar el sistema de sonido. Claro, minería de datos va a implicar, vuelvo a decir, aplicar técnicas de inteligencia artificial, estadísticas, matemáticas. Y ahora vamos a ver justamente con Hueca eso, ¿no? Vamos a verlo, ¿tá? Y bueno, la idea es extraer esa información que hay, ¿no? En las bases de datos, ¿no? Hablé de mercadotecnia, hablé de ventas, hablé de ventas fundamentalmente, pero también, por ejemplo, también con minería de datos yo puedo saber, por ejemplo, puedo hacerle mejor seguimiento a los grandes contribuyentes, ¿no? A la evasión de impuestos. Hay un montón de proyectos de este orden, ¿no? En Argentina, hace unos 5 años atrás, se aplicó minería de datos. Por ejemplo, cuando asaltaron un banco, ¿no? Un mega asalto, ¿no? Y bien planificado, o sea, la verdad que se podría haber llamado el asalto del siglo, ¿no? O sea, la forma como fue planificado fue, digamos, con bastante tiempo y bien planificado. La minería de datos permitió de alguna forma rastrear patrones de consumo, ¿no? Observar durante tiempo, monitorear patrones de consumo hasta que se dio compras raras, ¿no? Es decir, excepcionales que no se habían dado en otras partes. Y entonces de ahí, acá huele a muerto, digamos. Entonces ya rastrearon incluso a quién había hecho esas compras raras, digamos, ¿no? Fuera de, digamos, ¿no? Y lo agarraron, pues, ¿no? Y le sacaron toda la información. Y a partir de ahí comenzaron a caer todingos, ¿no? Pero fue la tecnología de minería de datos, ¿no? La que permitió monitorear eso, ¿no? ¿Sí? Y ese es un mero ejemplo simplemente de cómo se puede aplicar, ¿no? Vuelvo a decir, cualquier espacio, ¿no? No hay un espacio donde yo no pueda aplicar minería de datos, ¿no? No hay, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos aplicables en la salud, ¿no? Minería de datos nos puede dar mucha información, por ejemplo, predictiva a futuro, ¿no? ¿Sí? Incluso cuál es el impacto que podría tener en caso de pacientes, digamos, con este problema que tenemos ahora, ¿no? ¿Sí? Con minería de datos podríamos predecir incluso quién, acá, ¿no? Se dice del 100%, 20% están en riesgo, ¿no? Ya lo sabemos incluso nosotros, ¿no? ¿Está? Pero
podríamos fácilmente pronosticar antes que suceda, ¿no? Pronosticar antes que suceda quiénes serían potenciales candidatos a caer dentro del 20% de personas que tienen problemas con el coronavirus, por ejemplo. Podríamos perfectamente saber, ¿no? Y en base a eso cuidar, ¿no? Tomar decisiones, ¿no? Entonces, minería de datos realmente se puede aplicar en todo escenario, ¿no? No hay ahí dónde, ¿no? ¿Sí? Mando medio, mando gerencial son los que necesitan de esto. Este proceso de descubrimiento de patrones implica manejar cantidades impresionantes de información, ¿no? ¿Ok? Implica eso, ¿no? La idea es básicamente aportar información fidedigna, ¿no? Información confiable, ¿no? Creíble, ¿no? Y que sea, digamos, una fuente para toma de decisiones, ¿no? O sea, un elemento fundamental para tomar decisiones, ¿no? Vuelvo a decir, para la minería de datos se necesita tener muchas fuentes de información, no solamente las bases de datos, ¿no? Las bases de datos son parte de, digamos, ¿no? Vuelvo a decir, de repente datos del clima, de repente datos del INE, de repente información de otras fuentes, ¿no? No necesariamente ceñirme a la mera información que está. De repente hasta tomar en cuenta otras variables que no se han tomado en cuenta y que no están ni en la base de datos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que di, ¿no? de la empresa que no tomó en cuenta la religión. Bueno, si puedo tomar esa información de otra fuente, tengo que hacerlo. Es ahí donde de repente choca con el tema de la privacidad de la información, ¿no? Como el ejemplo que le decía en la gente que se casaba y que le mandaba la promoción especial, ¿no? Para los matrimonios, ¿no? De pañales y todo eso. Claro, eso es entrar ya en la privacidad, sí, y bueno, hay algo de eso, hay algo de eso. Bueno, obviamente lo que el marco jurídico permita, ¿no? Es lo que es, digamos, los límites del proceso de trabajo en ese sentido, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ir de datos, ¿sí? Pasando los datos, seguramente vamos a seleccionar los datos, los vamos a enriquecer, vamos a trabajar bastante bien los datos, de repente incluso vamos a hacer limpieza dentro de los datos. ¿Por qué decimos limpieza? Porque hay mucho error en los datos. Hay mucha burrera ahí, ¿no? Muchos datos que están mal incluso metidos. Hay información que, por ejemplo, no vale ni la pena considerarlo, o genera desviaciones, ¿no? Voy a mostrarles justamente un caso, por ejemplo, que en teoría fue seriamente, digamos, levantado, ¿no? De los enfermos de diabetes en una población por una dependencia del gobierno, ¿sí? Pero había gente ahí con peso igual a cero, digamos, ¿no? Entonces, no es posible, ¿no? Nadie tiene peso igual a cero, ¿no? ¿Está? Es decir, que no existir, ¿no? Pero así como eso hay varios, ¿no? En esa base de datos, por ejemplo, había gente que el grosor de la piel era igual a cero, no existe eso, ¿no? O, no sé, otros valores más que estaban mal definidos, ¿no? Había mujeres ahí que tenían, por ejemplo, en esa base de datos, que, digamos, su cantidad de hijos eran 16 hijos. Puede ser, digamos, pero, digamos, no es precisamente lo normal, lo común, digamos, ¿no? En fin. Hay datos ahí que generan un ruido y una interpretación equivocada, digamos, ¿no? Y que eventualmente pueden, digamos, tenemos que trabajarlo de una forma, ¿no? Para que no generen un desvío del proceso que se vaya a aplicar con un algoritmo propiamente, ¿no? Nosotros vamos a ver que en base a esos datos, ¿no? Voy a tener que limpiar los datos, ¿no? Y luego preparar esos datos ya una vez que ya los tengo. En base a esos datos voy a poder básicamente obtener un modelo, ¿no? Un modelo, ¿tá?
voy a obtener un modelo. Esos datos me van a permitir obtener un modelo, ¿no? Ese modelo es el que me va a permitir, primero, tener una comprensión adecuada, es decir, digamos, de los patrones como se dan dentro de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son los patrones indicados? ¿Cuáles son los patrones que yo puedo detectar, digamos, ¿no? Que puedo ver? Ya eso me va a dar, ¿no? Pero a la vez ese modelo me va a servir para hacer pronóstico futuro, predecir, que ese es el gran tema, digamos, ¿no? ¿Cómo pronosticar un evento? Me decía Nicole, un caso, ¿no? ¿Cómo yo puedo predecir que vale la pena prestar atención a una queja? Bueno, minería de datos sí me va a decir eso. Invierte tiempo en esta queja porque puede asignarle tiempo para eso, a hacer un análisis más profundo. Pero de repente esta otra queja deja el cohete, o sea, no vale la pena ni asignar tiempo ni recursos, ¿no? ¿Cómo podrías discriminar uno del otro? Bueno, minería de datos me va a dar un modelo, ese modelo me va a permitir predecir eventualmente eso, ¿no? Predecir. Un problema que sí, típicamente, por ejemplo, tiene minería de datos es el tema de predecir, por ejemplo, el abandono del cliente. O sea, ustedes saben que históricamente el cliente tarde o temprano deja una marca. En algún momento sí lo acompaña en el tiempo, ¿no? Pero en algún momento, si la empresa no sabe cuidar, puede tener un abandono de un cliente. Y hay cada tiempo pérdida de cliente. ¿Se puede predecir el abandono, el churning, se llama así, del cliente? Sí, se puede predecir. Estos datos me van a permitir tener un modelo. Y ese modelo me va a permitir predecir cuándo ese cliente va a dejarme, ¿no? ¿Ok? Y eso para mí es conocimiento, ¿está? ¿Por qué? Porque eso va a tener que ver con mi flujo de caja, ¿no? ¿No? O yo tengo que buscar nuevos clientes, o bueno, veré qué cosa hago para que mi flujo de caja quede por lo menos igual. Hago diversificación de productos, no sé qué haremos, ¿no? Pero yo ya veré, ¿no? Veré. ¿Está? Entonces, voy a llegar de datos a conocimiento, ¿sí? Patrones, ¿no? Patrones de información. Eso es lo tremendamente distinto de minería de datos. ¿Sí? Es un proceso, ¿no? Este proceso. Es todo un trabajito, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. Es un proyecto que vale la pena implementarlo en la empresa y aplicarlo, ¿no? Aplicarlo. También en proyectos de tesis, claro, también se puede hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y vale la pena también encararlo por esa vía. Con minería de datos lo que se quiere básicamente es recuperar, ¿no? Lo que decía el marketing relacional, ¿no? El marketing relacional nos dice básicamente que lo que queremos es que al cliente que tenemos, cuesta mucho buscar un cliente nuevo, pero al cliente que tenemos debemos sacarle más rentabilidad, ¿no? O sea, que nos compre más cosas, pues, ¿no? Entonces, pero si no lo conoces a tu cliente, entonces, ¿cómo podés sacarle más rentabilidad, ¿no? Tienes que fidelizarlo, ¿no? Entonces, las empresas tienen que buscarán ese objetivo, ¿no? Fidelizarlo, pero es a partir de conocerlo, ¿no? Ese conocimiento te viene de minería de datos, te viene, ¿no? Por lo menos a nivel de patrones, por lo menos, ¿no? Porque ese cliente va a caer dentro de un clúster, por ejemplo, un grupo, ¿no? Va a caer, ¿tá? O ese cliente va a caer dentro de una regla, va a caer, ¿no? Entonces, ya tú tendrás que ver qué vas a hacer, pues, ¿no? O sea, las empresas tienen mareas de datos, tienen cantidad de información, pero no hacen nada con eso, no hacen nada de eso, ¿no? Tienen necesariamente que aplicar, si quieren buscar ventaja competitiva, ¿no? Tienen que hacer un proceso de minería de datos y en base a eso, bueno, ya van a encontrar patrones de información que les van a permitir optimizar, potenciar, buscar ventajas o comprender finalmente cómo está funcionando su negocio. Sí. Minería de datos
vuelvo a decir, encaja en todas partes, ¿no? En las ventas, en marketing posicional, digamos, ¿no? La fabricación, ¿no? Bueno, en toda la cadena de producción, ¿no? Encaja en todo, ¿no? ¿Sí? Ya lo hemos comentado, ¿no? Tiene que ver con recibir fuentes de información de base de datos tradicionales, tecnologías de base de datos, pero no necesariamente eso, ¿no? Pueden venir de otras fuentes. Implica cantidad de información, analizar cantidades de información, ¿eh? Millones y millones de datos, ¿verdad? Implica pronóstico, estimar, predecir el futuro, ¿no? ¿Ok? Tienen que ver con la lógica de negocio, ¿verdad? Y bueno, también tiene que ver con inteligencia artificial, por supuesto, es la mata, ¿no? De donde sale eso, ¿no? ¿Qué es la idea? Descubrir, tener esquemas de descubrimiento del conocimiento de estos patrones, que me serán fundamentales para la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo se aborda un proceso de minería de datos o cómo se trabaja típicamente? Bueno, yo debo identificar un problema, un tipo de problema a desarrollar, ¿no? Un tipo de problema que voy a desarrollar, un problema que quiero abordar, que minería de datos lo aborda, ¿no? ¿Ok? Entonces, identifico un problema, ¿no? Minería de datos se aplica a 4 escenarios posibles, o 4 problemas específicos. Ya lo vamos a ver ahorita eso, ¿sí? Ahora, identifico el problema, entonces yo ya sé que tengo que tendré un proceso, ¿no? De preparación de datos, de limpieza, todo eso, normalización de los datos, ¿no? O sea, una vez que ya tenga eso, produciré su modelo, ¿no? Ahora, en base a esos modelos, yo ya voy a saber el pronóstico, voy a saber cómo es mi cliente, cuáles son los patrones, todo eso. Y claro, yo puedo eventualmente tomar decisiones en base a eso. Y claro, toda decisión después será medida en base a ello, ¿no? Será medida en base a ello. ¿Ok? Exactamente eso, ¿verdad? Entonces, observen, ¿no? Minería de datos sirve para tomar decisiones fundamentales, ¿no? Bueno, ya lo hemos dicho, trillado. Data mining se vale de minería, de inteligencia artificial, de estadística, lo vamos a ver, ¿no? Vamos a usar más que ver, ¿no? Vamos a ver también que tiene que ver con base de datos, con data warehouse, ¿no? Y el objetivo, descubrir patrones o descubrir información, ¿no? O conocimiento, no información, ¿no? Que es un concepto más elevado, ¿no? Conocer, ¿no? Obtener conocimiento de las bases de datos, ¿no? ¿Cuáles son esos patrones, ¿no? Okay. Este es un proceso típico, ¿no? De construcción para un proyecto de minería de datos, porque también es así. Más allá que en este espacio de tiempo que es corto el que asignamos para esto, más allá de eso, digamos, sepamos que este es un proceso, ¿no? No es apurándose, ¿no? Que las cosas se extienden, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y ustedes lo van a ver, ¿no? Hay un proceso de limpieza previo. Bueno, si hay mucha basura en la base de datos, de integración, ¿no? ¿Ok? Tengo que integrar fuentes diversas de información, cruzar hasta obtener, digamos, digamos, una base de datos, una bodega, digamos, de datos, ¿no? Consolidada, con información limpia, que me permita hacer procesamiento después que valga la pena, ¿no? También, eventualmente, en esa construcción voy a hacer transformaciones. Probablemente haya ciertos datos que de repente, para los algoritmos que voy a usar después, o los programas, ¿no? Weka, con sus algoritmos básicamente, ¿no? De inteligencia artificial, necesito transformar algunos datos. De repente no me sirve tener un tipo de datos, digamos, con decimales, de repente no me da mucha información, necesito hacerlo de tipo entero, ¿no? O más bien, si lo tenía como tipo entero, necesito transformarlos en nominales. Les doy un ejemplo, ¿no?
a mí me sirve de repente, digamos, yo tengo cuánto le ingresa a mi cliente, ¿no? Yo tengo, digamos, clasificado a mi cliente. Yo pude conseguir, digamos, que más o menos cuánto es o sea, soy el banco, digamos, y el banco pregunto siempre, ¿no? Cuánto más o menos es su ingreso mensual, ¿no? Entonces, pero claro, para hacer procesamiento eso no me va a servir mucho que digamos, ¿no? Porque voy a tener gente que gana el sueldo mínimo nacional, pero hay gente que gana y una dispersión brutal, ¿no? O sea, ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transformar esa información, pues, ¿no? Transformarla. ¿Cómo? De repente voy a tener que decir, estratificarlo, ¿no? De repente haré, no sé, pues 2, 3, hasta 4, digamos, conjuntos, ¿no? Es decir, ¿no? Ingresos bajos, ingresos mediano bajo, mediano alto, ingreso alto, ¿no? No sé, tendré esas 4 categorías, ¿no? Entonces, si están ganando entre sueldo mínimo nacional y 4.000, pondré ingreso bajo, digamos, ¿no? Por darle un ejemplo, ¿no? Si 4.000 y 5.000, ingreso alto, bajo, digamos. Entonces, ya ahí los voy a encapsular en una categoría nominal, ¿no? Con un nombre, ¿no? Para comprenderlos mejor, ¿no? No, sin precisar cuánto va a ganar, porque si en realidad no estoy persiguiendo por esa vía. Lo estoy queriendo poner en una categoría específica. Como igual para la gente de las edades, ¿no? Es igual, ¿no? Manejar en un amplio espectro de unos 80 años no me sirve, ¿no? Tengo que segmentarlo, ¿no? ¿Sí? Joven, adulto, ¿no? Adulto mayor, no sé, buscaré alguna categoría que me permita manejar mejor eso, ¿no? ¿Sí? Eso se llama transformación, ¿no? Y la reducción tiene que ver básicamente con sintetizar la información, ¿no? Porque hay muchas columnas de información que capaz no vale la pena tenerlas, ¿no? Porque no añaden, no añaden nada al análisis, ¿no? Todo lo que sacar. Este es un proceso previo, ¿no? Un proceso necesario para poder después ya, eh, digamos, tener una base cierta de datos que me permita implementar luego un proyecto de minería de datos. Este proceso, vuelvo a decirlo, ¿no? Implica básicamente, ¿no? La selección, el preprocesado, ¿no? ¿Ok? Y observen lo siguiente, ¿no? La selección de una característica, la extracción de conocimiento. Acá es donde yo voy a aplicar minería de datos, ¿no? Y la evaluación, que también la puedo hacer con la herramienta de minería de datos. Weka trae soporte a todo esto. ¿Eh? Ahora voy mostrando para no caer dentro de solamente Weka. Acuérdense que tienen que bajarlo, ¿no? Tienen que bajarlo. ¿Sí? Va a salir esta interfase. ¿Ah? Es un producto académico, pero muy serio, de muchos años de trabajo. La Universidad de Waikato, ¿no? Ahí está la dirección, ¿no? Este es un producto muy serio, ¿no? Ok. Ahí está, ¿no? Este es el software hecho en Java, ¿no? Y que, bueno, también se puede integrar con, digamos, con sistemas hechos en Java o con una variedad de tecnologías de base de datos, ¿sí? Por ejemplo, Excel, ¿no? Excel, quiero decir, SQL Server, puede ser con Oracle, puede ser con otras tecnologías, ¿no? De base de datos, cualquiera, ¿no? Se puede integrar, ¿sí? Acá en Explorer, que es donde voy a entrar básicamente normalmente, ¿sí? Recuerden que tienen que instalarlo, ¿no? Esto para el lunes ya tiene que estar funcionando. ¿Eh? Siguiente, por si acaso, no hay mucha cosa, ¿no? Fíjense, acá tiene preprocesado, ¿no? Acá es donde yo hago la primer carga de datos, ¿no? ¿Sí? Voy a, por ejemplo, acudir un poquito a alguna de las fuentes de información que ustedes incluso ya la tienen ahí en la unidad 4, ¿no? Me voy a personal, yo tengo estas bases de datos. Por ejemplo, tengo, ahí está, ¿no? Alguna de estas, ¿no?
¿sí? He dado por si acaso open y he buscado nada más estos archivos con extensión .arff, ¿ok? Que, oh casualidad, también son archivos de texto, ¿no? Son archivos de texto. Miren, así como hice con clip, también puedo hacer con web, con esos archivos con extensión ARFF. Me voy a, bueno, yo lo tengo en una carpeta, ¿no? Y claro, busca archivos de texto, ¿no? Pero no quiero archivos de texto. O sea, no quiero con TXT, sino con la extensión ARF. 2F, ¿no? Ahí está. Y creo que es esta la que he cargado. Fíjense. Fíjense, sigue haciendo un archivo de texto, pero con otra extensión, no con la extensión TXT, ¿no? Yo tengo información ahí, ¿no? Esta es la base de datos de empleados que más o menos se recoge alguna información de ellos, ¿no? Y esta información se supone que está limpia, está ya convertida con todos los valores, ¿no? Entonces, lo único que he hecho acá es, todavía no estoy usando, simplemente lo estoy mostrando nada más, ¿no? Eso paso a paso lo voy a mostrar, ¿no? Entonces, lo que he hecho es cargar a entrada procesado, he dado open y ya cargo ese archivo con extensión ARF. De ahí, ya lo vamos a ver, los problemas más importantes que aborda minería de datos: clasificación, clúster, asociación, ¿no? Y además aporta dos cosas más, ¿no? Dos cosas más, ¿no? La selección de atributos y la visualización, ¿ok? Eso lo vamos a ver ni bien podamos, ¿no? Acá está la información, las columnas de información, y acá están los valores, ¿no? Simplemente pincho acá y pincho allá y me va a ir mostrando información acá. De momento vuelvo a decir, simplemente lo estoy mostrando, ¿no? No lo estoy todavía desarrollando, ¿está? Eso. Es un software que no pesa más de 100 megas, mucho menos de eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, Weka cubre todo este proceso, ¿no? Este preprocesado es desarrollado, ¿sí? Acá, en preprocesado. Y acá se usan filtros, ¿no? Para hacer limpieza, justamente. Eso, en parte, algo de eso vamos a ver, para que ustedes comprendan lo importante que es procesar los datos, limpiarlos antes, transformarlos incluso, antes de usarlos, ¿no? Antes de usarlos. ¿Qué problemas se abordan? Esto es lo importante, ¿no? Esto es lo importante. Este es el HANE mismo de data mining, ¿no? ¿Qué problemas se abordan? Problemas de descripción, ¿tá? Tú necesitas describir, ¿sí? Describir mejor, digamos, el objeto de estudio que estás estudiando. Si son tus empleados, si son, digamos, las ventas, ¿no? Necesitas describir adecuadamente esa información, ¿no? ¿Sí? Ese es un problema típico, ¿no? Que es abordado. La clasificación, bueno, aparte de clasificar, aparte de describir, necesitas poder clasificarlo, ¿no? ¿Sí? Necesitas clasificar tus datos, ¿no? ¿Sí? Necesitas, de repente, definir reglas que te permiten clasificar. Por ejemplo, no sé, pues, si quieres clasificar los datos, de repente, ahí está, en función de la edad, digamos, ¿no? Eso puede ser un criterio, ¿no? ¿Tá? Tus datos van a ser clasificados en función de la edad, ¿no? Necesitas también, eventualmente, esto lo vamos a desarrollar, no se preocupen, ¿no? Siempre estamos siendo puntuales en esto. Hacer agrupaciones, clustering, ¿no? O como también se llama segmentación, ¿no? Necesito hacer segmentos, ¿no? A ver, ¿qué segmento, qué categorías puedo detectar? Un ejemplo de la vida real, ¿no? Ahorita, ¿no? Ahorita el gobierno ha separado, ¿no? Los que están enfermos, es decir, los que están positivos, ¿no? De los contactos, ¿no? Así está, ¿no? Y trabaja en función de cada uno con estrategias distintas, lo cual está bueno, digamos, ¿no? Me parece prudente, ¿no? En base a eso, claro, a esos grupos, es que
realiza determinadas acciones, ¿no? ¿Tá? El clustering es eso, segmentar, para darle un tratamiento a una acción específica en base a eso, a esa agrupación. Otro problema que aborda minería de datos, la estimación, ¿no? La estimación, pronóstico, ¿no? A futuro, ¿verdad? ¿Sí? También lo vamos a apreciar. Solo que la estimación no va a la estimación y la descripción no aparecen como una opción, ¿no? O sea, no aparecen como un botón, pero la funcionalidad está, ¿no? Esos dos problemas se abordan en Weka también, ¿no? Se hace pronóstico, se hace estimación, ¿sí? Se hace. Entonces, no tengan pena, eso se cubre minería de datos, o Weka, ¿no? Las reglas de asociación, ¿ok? Las reglas de asociación, es decir, ¿qué cosas van con qué cosas? Más o menos va por ahí la cosa, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? El café va con el azúcar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, o por lo menos con un producto sustituto, ¿no? Es decir, no sé, edulcorante, digamos, ¿no? Pero van casaditas, ¿no? Van casaditas, ¿sí? Los famosos combos, ¿no? Es decir, en cualquier proceso de mercadeo, ¿no? Por ejemplo, no sé, el solar tiene su combo, ¿no? Su cuarto de pollo. Pero en realidad el cuarto de pollo, bueno, acá en Bolivia se lo vende así, ¿no? Así como está, pero ustedes van, no sé, pues, es decir, a Argentina para empezar, o Uruguay, o sea, no le venden así, ¿no? Es decir, si quieres papa tienes que pedirla, si quieres arroz tienes que pedirlo, si quieres pollo te dan pollo. Nada más, digo. ¿Tá? Si quieres milanesa, ellos saben, sí, traer algo parecido a un combo que comemos nosotros, ¿no? Pero realmente ellos saben qué cosas van con qué cosas, ¿no? Entonces, y hay muchas empresas que están trabajando también eso ahora, ¿no? Están trabajando en los combos, ¿no? Sí. El consumo de un producto asociado a otro producto, ¿no? O sea, o algunas variables que están íntimamente ligadas, hay dependencia en esa variable, ¿no? En esas variables. ¿Tá? Esos son problemas, se llama así, de reglas de asociación. Permítame abusar un poquito más, entro en esto y cortamos la clase, no se preocupen. ¿Tá? Paciencia y buen humor, porfa, que si no, no llego. La descripción, ya les decía, ¿no? Necesitamos conocer adecuadamente nuestro dominio del problema, ¿no? El objeto de estudio. Entonces, para eso es importante tener un análisis bastante más concreto acerca de lo que quiero entender, pues lo quiero manejar, ¿no? Necesito visualizar la información, ¿no? Necesito comprenderla, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, simplemente para ilustrar, ¿no? Ya que estoy con Weka, acá, pues, ¿no? Yo más o menos también me doy cuenta acá, ¿no? Por ejemplo, en mi base de datos yo tengo, ahí está, no es mucho, ¿no? Pero tengo acá, digamos, si hago clic en sexo, tengo ahí está, 9 mujeres, 9 hombres y 6 mujeres, ¿no? Sobre antigüedad, ¿no? Ahí tengo la antigüedad variable, ¿no? Tengo de 1 año a 20, ¿no? Y me dice la media, ¿no? Min, ¿no? 8,2, la media, ¿no? Y la desviación estándar, ¿no? 5,4, ¿no? Ya me la tira así como un hecho al toque nomás, ¿no? ¿Sí? Hijos, exactamente lo mismo, ¿no? Varía de 0 a 3, ¿no? Valor, o sea, digamos como valores máximos, media, ¿no? Y la desviación estándar, ¿no? También, ¿ok? Ya me lo está mostrando, ¿no? Observen lo siguiente, acá en visualización, ¿no? Visualización, ¿está? Yo puedo saber, por ejemplo, voy a jugar con esto acá, ¿sí? Yo ya puedo saber, digamos, acá le voy a dar update. Fíjense que en base a la variable que estoy viendo, ¿no? Esto todavía no lo estoy avanzando, simplemente lo estoy tratando de ilustrar más o menos, ¿no? Yo acá estoy comprendiendo, digamos, que hay determinadas variables, ¿sí? Que tienen más cruce o más relación, hay más dependencia en las variables, ¿no? Cuanto más poblado está, digamos, ¿no? Le voy a poner un jitter mayor, ¿no? ¿Sí?
update. Hay más dependencia, por ejemplo, entre una variable y la otra. ¿Sí? En este caso se está comprendiendo el sexo, ¿no? ¿Sí? Se está tomando como base el sexo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, en este caso, tengo que ver, ¿no? Cuáles son las variables quizás que están más relacionadas, ¿no? Eso lo puedo ir viendo, digamos, si entre una variable alquila propia y antigüedad, por ejemplo, hay asociación, veo que nada, ¿no? Pero hay otras donde van solapándose la información, ¿sí? Se van cruzando, por ejemplo, esta, ¿no? Sindicalizado y casado, ¿no? Veo que son dos variables que están más o menos por ahí relacionadas, ¿no? Más o menos relacionadas, ¿tá? Y así, ¿no? Tiene poco dato también esto, ¿no? Por esa razón, ¿no? Son pocos datos, ¿no? Acá entre hijos y bajas años o sindicalizados, también hay algún que otro cruce de datos, ¿no? Entonces estoy viendo acá la relación de dependencia de una variable independiente, una variable dependiente, pero lo estoy pudiendo analizar, ¿no? Al toque nomás, ¿no? ¿Sí? Simplemente mirando este análisis un poco más, ¿no? Más detallado. Y eso me permite entender ahí, por ejemplo, cuáles son variables dependientes, y ahí tengo que mirar, ¿no? Con más detalle, ¿no? Entonces, lo puedo conocer acá por atributo, ya voy conociendo un poquito más. Además, obviamente, si tengo un know-how del negocio, mi comprensión es mucho mejor. Ah, claro, esto yo ya lo puedo entender distinto, ¿no? Con otra premisa. Y con otra opción, yo puedo visualizar la relación de dependencia entre las variables. Acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, obviamente, contra sí mismo hay mucho cruce, ¿no? Mucha dependencia contra esa, ¿no? Yo, sobre todo, mirar la dependencia con las otras variables. Hay variables que no son dependientes para nada, ¿no? Bueno, eso lo puedo ir apreciando. ¿Sí? Entonces, yo puedo finalmente también tener una mayor comprensión de la información que estoy manejando, de los datos que estoy manejando, ¿no? Las puedo visualizar, ¿no? Y tener alguna estadística concreta. También puedo hacer una clasificación, ¿no? Puedo hacer una clasificación, ¿sí? ¿Ok? Yo necesito clasificar, ¿no? mi información, ¿no? Necesito ver, por ejemplo, algunas características. ¿Cuál tomo como un elemento fundamental para hacer la clasificación, ¿no? ¿Cuál tomo como un elemento fundamental para hacer la clasificación? ¿Sí? Es decir, si, por ejemplo, tomaré como un elemento de clasificación, por ejemplo, la edad, de repente el sexo, ¿no? De repente otro valor, ¿no? Y en base a eso ir estableciendo reglas, ¿no? Observen lo siguiente, ¿no? Observen lo siguiente, ¿sí? No sé si este caso es uno de ellos, pero bueno, está, ¿no? Voy a crear otro caso. Open, ¿tá? Voy a elegir, por ejemplo, este de diabetes, ¿no? Este es un caso. Ahí está, ¿no? Voy a elegir este atributo que es fundamental, ¿no? Porque, bueno, esto tiene o sea, a ver, voy a ejemplificarlo, ¿no? Esta información fue, digamos, tomada, ¿no? de un registro de más de 700 personas, ¿no? De enfermos que en su momento fueron detectados con diabetes, ¿no? O no, ¿no? Pero es un dato más o menos real, ¿no? Va a ser como nos lo pasaron, ¿no? Tiene mucha basura, ¿no? Eso lo vamos a ver después, ¿no? Para que ustedes lo vean. O sea, el dato es que acá, ¿no? Estos pacientes tienen determinadas características y en clase se ha puesto fíjense, se ha puesto si era, digamos, si ha sido un paciente que ha tenido diabetes positivo, ¿no? Probado positivo o probado negativo, en base a estas características, ¿no? Si ha sido resultante, digamos, positivo o negativo. Me voy a clasificación, ¿no? En clasificación. Voy a, por ejemplo, elegir, o sea, acá en clasificación, fíjense, yo tengo que indicar un algoritmo.
Solamente ahorita estoy básicamente jugando con esto, ¿no? Para mostrarles que visualicen. Voy a elegir un algoritmo ahí específico. He elegido un J48, es un algoritmo que después voy a explicar. Y le voy a decir que tome como base el atributo clase. Le voy a dar start, ¿no? Y ya me generó, así, en segundos, sobre 700 registros. Fíjense, esto, ¿no? Esto acá que es lo que vendrían a ser las reglas o los elementos de clasificación, ¿no? ¿Qué elementos de clasificación encontró como dominantes para predecir quién estaba con diabetes y quién no? Y en el ejemplo se detecta como un atributo importante el tema del plasma, ¿no? El plasma sanguíneo, ¿no? Como un elemento importante. Esta forma de texto quizá me arroja alguna información, ¿no? Ya me da ciertamente algunos elementos claves para comprender cómo se puede clasificar esa información, en base a qué atributos. Fíjense que algunos atributos están relacionados con el índice de masa corporal, otros atributos están relacionados con la edad, así, ¿no? Voy tomando distintos atributos para ir definiendo mejor mis reglas. Ok, esto de acá ya lo voy a explicar más el lunes mismo, tengo que explicarle cómo funciona este algoritmo incluso, ¿no? Me voy a botón derecho y acá es donde lo voy a ver, ¿no? ¿Sí? Espero un poquito, ¿no? Maximizo, ¿sí? Ok. El plasma es un elemento crucial para mirarlo, para comprender finalmente si era, digamos, si era un diabético positivo, digamos. Acá, digamos, el plasma si estaba por debajo del valor 127, entonces tenía que mirar el índice corporal, ¿no? Si el índice de masa corporal estaba por debajo de los 26,4, entonces era probado negativo. Si era por arriba de los 26,4, entonces su edad, ¿no? ¿Cuál es la edad que tenía? Si era menor o igual a 20, entonces probado negativo. Así, ¿no? Y va explorando distintos escenarios. Esto fue generado así, al toque, ¿no? Y ya me fue detectando este tipo de elementos de clasificación, ¿no? Por lo tanto, yo ya sé, ya puedo comprender mejor qué información me arroja mis propios datos, ¿no? Comprendiendo o clasificando en base a determinadas características que yo tengo de mi información. Ese es un árbol de decisiones, ¿no? Es una herramienta de minería de datos, ¿no? ¿Sí? Ya lo vamos a explicar y también lo vamos a entender, ¿ok? Entonces, la clasificación es un elemento fundamental, ¿no? Fundamental, ¿sí? La clasificación toma en cuenta características o atributos o ranuras para ir estableciendo, digamos, conjuntos, subconjuntos, ¿no? A los cuales pueda ser aplicable un determinado proceso, ¿no? Un determinado comportamiento, una determinada acción, ¿no? La ilustración, clasificar personas que piden créditos como un riesgo alto o medio o bajo, ¿no? Clasificarlos, ¿no? Clasificar. Y en base a qué quiero clasificar, en base a la información que tengo, pues, ¿no? Los atributos, ¿no? O las características, como quiera llamárselo. Determinar el patrón de los que se quejan de los seguros fraudulentos, ¿no? Bueno, hay ahí, sin duda, hay digamos, un uso de las características para poder hacer estas clasificaciones. Ya lo hemos visto, los árboles de decisión son un elemento clave para eso, ¿no? Y también las reglas, también se trabajan con eso, ¿no? Bueno, hay muchas técnicas para hacer estas clasificaciones, ¿no? Árboles de decisión es la herramienta que vamos a ver, pero también las redes neuronales sirven para eso, ¿no? Bueno, ok, esto de acá, bueno, este es un ejemplo de árbol de decisión, ¿no? ¿Está? Si yo quiero encontrar de repente, por ejemplo, tengo un manual, digamos, tengo, qué sé yo, como empresa, por ejemplo, mandé a hacer
um, un, un, eh, una pieza para mercadeo, ¿no? Una pieza de mercadeo, un brochure, digamos, ¿no? Un brochure de lujo, ¿no? Y como mis productos son caros, ese brochure de lujo, quiero saber a quién se lo voy a enviar, ese folleto, ¿no? ¿A quién se lo voy a enviar? No, no puedo, si me costó $60 ese brochure, porque es impecable, no puede estar en manos de Sancho, Pedro y Martín, ¿no? Tiene que estar en gente que tiene poder adquisitivo como para comprarlo, ¿no? O de repente que tengo que ver a quién se lo voy a hacer llegar para no perder mi dinero, ¿no? Con los brochures, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cuál es el segmento target, ¿no? O sea, a quién debo enviar el folleto, ¿no? Entonces, en base a eso, se va a poder enviar quizás una campaña en base al folleto, ¿no? Si nos dirigimos a todo el público, tiramos plata a la burrera, ¿no? Tenemos que ver a quién vamos a enviárselo, ¿no? No tenemos, supongamos, esta base de información. Tiene esa, ¿no? Tiene estos criterios: cliente, ¿no? Su nombre, su edad, su sexo, si es cliente de la casa y si ha aceptado la oferta, ¿no? ¿No? Si ha aceptado la oferta, ¿no? Entonces, en base a esta información, yo debo ver a quién voy a, ¿no? Y ahí voy, ¿no? Con la regla. ¿Cuáles son las características que dominan, ¿no? Que son más importantes ahí, ¿no? ¿Tá? Una vez encontrada, digamos, esas características claves, la voy a tomar como base para poder definir mi regla. Y entonces lo que voy a hacer, preguntarme, ¿no? Campo por campo. ¿Es determinante el sexo para que sea un cliente de la casa? Si ustedes observan el sexo, ¿no? O sea, en este caso es un hombre y sí es cliente, ¿no? Es una mujer, no es cliente. No puedo decir que a partir de esos datos es así, ¿no? Pues acá hay una mujer que es cliente, ¿no? Y acá hay hombres que no son clientes. Entonces, el sexo no es ningún factor discriminante, ¿no? ¿No? La edad, bueno, tenía que mirar los atributos de la edad, ¿no? Fíjense, cliente, ¿sí? Sí, en este caso, fíjense, pero 45 años, ¿no? En este caso no, tiene 23 años, ¿tá? No, si tiene, digamos, no es cliente, pero tiene 56, ¿no? Entonces, sin embargo, tiene 20 años y es cliente, ¿no? Es cliente. Entonces, pero además vemos el tema de si va a aceptar la oferta o no va a aceptar la oferta, ¿no? Está relacionado con eso también, ¿no? Pues yo detecto que los clientes que tienen, por ejemplo, que es cliente, que es mayor a 45, sí aceptó la oferta, alguna oferta alguna vez, ¿no? Que tiene 56 años, sí, no es cliente, pero sí aceptó alguna vez la oferta. Que tiene 66 años, también aceptó la oferta alguna vez. No es cliente como tal, pero sí aceptó la oferta. Y en este caso hay un menor de edad, un menor digamos, 30 años, que sí aceptó la oferta y es cliente, ¿no? Entonces, si es mayor a 30 años, esa es una regla que puedo hacer, seguro que probablemente te acepte la oferta, ¿no? ¿Por qué? Acá tenemos uno que es mayor, si aceptó la oferta, otro que es mayor, si aceptó la oferta, otro que es mayor a 30, aceptó la oferta. Y solo hay un caso que aceptó la oferta que es menor a 30, en este caso, el de 20. Si el cliente es menor de 30 años y es cliente, el caso del señor Aguirre, ¿no? Acá, la señora Aguirre, es menor a 20, pero como ya es cliente, sí va a aceptar la oferta, ¿no? Entonces, el árbol lo construimos de esa forma, viendo qué atributo tiene mayor incidencia, ¿no? Entonces, esta deducción, para pronóstico, yo ya sé que si le mando a una persona mayor a 30 años, el folleto está dirigido para personas con mayor criterio para mi producto, ¿no? Si no, preguntaré si es cliente de la casa, si está registrado, ¿no? Entonces, en ese caso, si es cliente, yo sé que hay una buena probabilidad de que sea el target, ¿no? Si es menor, entonces no, ni idea, ¿no? O sea, si no es cliente, quiero decir, y es menor, ni idea, ¿no?
Entonces ya ahí construí un árbol de decisión, ¿no? Un árbol de decisión. Entonces las reglas que he generado son dos, ¿no? Esas son las dos reglas que he generado por un simple análisis de los atributos o características de cada cliente en el ejemplo que da. Finalmente, por ahora, la estimación, ¿no? La estimación. La estimación es el pronóstico, ¿no? Que queremos hacer al futuro, ¿no? A futuro. Es decir, quiero saber cosas como, por ejemplo, la que estoy ejemplificando, ¿no? La probabilidad de que alguien conteste un email, la probabilidad de que alguien conteste, o el tiempo de vida que va a durar un cliente, o los ingresos de una familia, son pronósticos, son estimaciones a futuro, ¿no? La idea es predecir, ¿no? Con antelación qué va a acontecer, ¿no? Y claro, esa estimación no puede hacerse en el vacío, tiene que hacerse sobre un modelo. Eso lo vamos a entender cuando veamos Weka, ¿no? Y ahí aplican diversas técnicas que también, diversos algoritmos, los árboles de regresión lineal, lógica, son algoritmos que están dentro de Weka por si acaso, ¿ok? Me olvidaba, las reglas de asociación, ¿no? ¿O qué cosas van con qué cosas, ¿no? Entonces, ya lo explicamos, ¿no? El ejemplo que puse, ¿no? Los pañales y la cerveza, ¿no? No van precisamente así, pero bueno, digamos que, que en el ejemplo que les di, pareciera ser que se podía hacer un combo sin problema en ello, ¿no? La idea es buscar esas asociaciones que hay entre patrones de información, ¿no? La idea es saber eso, ¿no? Y técnicas hay varias, ¿no? Hay varias. La que vamos a ver en este módulo está también ejemplificada acá. Digamos, es el algoritmo a priori, ¿no? A priori. Vamos a ver eso, ¿no? ¿Sí? Está ilustrado acá, ¿no? Está ilustrado acá también, ¿no? Ahí está, en el ejemplo. Más o menos explicado, ¿no? Yo tengo varios productos, ¿no? Ver básicamente qué productos van con qué productos, ¿no? Y ahí ustedes van a ver justamente, cuando veamos esta técnica utilizada en a priori, ¿no? Esto lo vamos a ver en Weka también. ¿Sí? Acá, ¿no? Associate, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Ahí típicamente la oferta ya la a priori, ¿no? Ahí vamos a entender básicamente eso, ¿no? Que comentaba, ¿no? ¿Qué cosas van con qué cosas, ¿no? También van a ver cómo el algoritmo a priori al toque te facilita qué cosas van con qué cosas. Y siempre le va a explicar estos dos valores, ¿no? El soporte, ¿no? Para esa regla. Es decir, cuántas filas sobre el total, digamos, es su soporte, ¿no? Si yo tengo un soporte bien bajo, 42%, digamos, es medio para preocuparse, ¿no? Es decir, pero puede ser, ¿no? La confianza es el otro factor, ¿no? Es decir, cuánta confiabilidad hay en esa regla, ¿no? Son los dos factores que vamos a explicarlo con detalle y lo vamos a ver, ¿no? ¿Sí? Los vamos a analizar justamente cuando lo veamos, ¿no? Esas son las reglas básicamente, o eso es son los problemas que aborda minería de datos, ¿no? ¿Sí? En esencia es eso, ¿no? Bien, entonces la descripción, la clasificación, el clustering, la estimación y las reglas de asociación, ¿sí? ¿Ok? Eso. ¿Sí? Me falta unas cositas más con esto, pero me da para hacerlo el lunes, y ya el lunes fundamentalmente será para ver Weka, ¿no? Fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, yo además hasta el fin de semana voy a estar grabando videos sobre Weka, ¿no? Así que espero tenerlo hasta el día lunes, más tarde el martes, con algunos casos desarrollados paso a paso. Obviamente el lunes lo vamos a trabajar en clase con los ejemplos, ¿no? Pero estos problemas los vamos a analizar, los vamos a ver cómo Weka sirve para hacer descripción de datos, es decir, cómo apoya la herramienta. Más antes incluso vamos a ver cómo trabaja con el preprocesado, con la limpieza,
cómo trabajan la clasificación. Acabamos de verlo incluso con Weka, el árbol de reglas. ¿Cómo se hace clustering con Weka? ¿No? ¿Cómo se hace estimación? ¿No? Y cómo se saca las reglas de negocio, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el lunes. Entonces, crucial que el lunes, por favor, ¿no?, estén todos presentes y aguántenme, por favor, hasta las 10:30 del lunes también. Así ya les digo, para que podamos trabajar intensamente ese día. Bueno, un gusto poder hoy cerrar este tema hasta acá. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna preguntita, alguna consulta? Yo tengo tiempo, así que no se preocupen. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna consulta? No, ingeniero, gracias. Ya, ok, bien. Sí, Inge, gracias. ¿Sí? No tienen dudas entonces. No, estoy... Ya. Pero muy interesante el tema, la verdad. Es apasionante, es apasionante. Me gustaría que se pueda trabajar un poco más esto, pero bueno. El lunes le vamos a meter con todo, ¿listo? Vamos a subir los casos y tengo que subir una actividad más, ¿no? Más que todo para que ustedes lo tengan como documentado, ¿no? Estoy trabajando en eso, así que, bueno, la idea es que el lunes podamos jugar con Weka y ver algunos casos. Mi interés es que ustedes visualicen cómo lo aplico yo eso en mi trabajo. ¿Listo? Bueno, que tengan muy buenas noches. Estén atentos al grupo. Yo lo voy a publicar el enlace de YouTube, ¿verdad? Pero está igual compartido como información pública, así que así ya podrán tener. Lo voy a publicar el enlace de todas formas para que estén atentos a eso. ¿Listo? Bueno, que tengan buenas noches y estamos en comunicación. Buenas noches, ingeniero.